Hola y bienvenidos a otro video más de su curso de teoría de la medida. En esta ocasión trabajaremos los conjuntos no medibles y desarrollaremos una forma para identificarlos y daremos el ejemplo de un conjunto no medible. En ayudantías anteriores habíamos estudiado los conjuntos habíamos estudiado la famosa medida de Lebesgue. La habíamos definido como la diferencia entre hemos definido para conjuntos de esta forma como la diferencia entre los dos extremos, es decir, es la longitud de un conjunto. También este conjunto podría ser cerrado por un lado y abierto por el otro, podría ser completamente cerrado o completamente abierto. Y llegamos a la conclusión de que cada una de estas medidas eran las mismas. Ahora, la construcción a la que hemos llegado, ya sea por el teorema de extensión de Cadet-Theodori o por el teorema de extensión de Hahn, podemos llegar a construcciones de la medida de Lebesgue que son únicas y similares, pero recordemos que la medida de Lebesgue será igual a la medida de a la medida exterior solamente en el conjunto donde los elementos de aquí son medibles, ¿no? A lo que nos llegaremos a lo que nos hace llegar a la siguiente pregunta. AP es igual a la potencia de los reales, es decir, todo conjunto es Lebesgue medible. Con Lebesgue medible nos referimos a que si todo conjunto es medido con la medida de Lebesgue. Sabemos que conjuntos de esta forma pueden serlo, de hecho cualquier punto o cualquier intervalo puede ser medido, ¿no? También pueden ser los intervalos a como infinito medidos. También pueden ser de hecho los intervalos, las uniones de intervalos disjuntos de esta forma también pueden ser medidas, ¿no? Y a la misma forma, si los puntos así son medidos, entonces también la unión numerable de puntos puede ser medida, ¿no? Es decir, entonces en ese caso, la medida de los naturales tienen una medida de Lebesgue, porque los naturales los podemos ver de esta forma. Los podemos ver como la unión desde n igual con 1 hasta infinito. Es una unión numerable. Entonces podríamos aplicar aquí la medida y llegaríamos precisamente a lo que sigue. Llegaríamos a la serie de lambda y recordemos que estos tienen medida 0. Entonces es una serie de ceros y tiene medida 0. Los naturales, conjuntos más complejos como los racionales también podrían tener una medida, ¿no? Entonces, aquí si los racionales tienen medida y los reales tienen medida, entonces también podríamos sacar con base en la diferencia la medida de los, podríamos sacar también la medida de los correspondientes conjuntos, ¿no? Del correspondiente conjunto de los irracionales, ¿no? Entonces, si conjuntos un poco más complejos, igual empezamos a ver que pueden tener una medida, ¿no? Que tienen una medida. Es lo que no es normal preguntarnos, ¿no? Hacernos la pregunta. Todo A subconjunto de R es medible. Y la respuesta aunque un poco sencilla de responder así en letra, pues requerirá una justificación un poco más larga. Entonces, vamos a hacer la demostración de por qué no todo conjunto de Lebesgue es medible. ¿Por qué no todo conjunto de los reales es medible? Entonces hacemos la demostración y empezaremos por ahí. Empezamos
Vamos a empezar a construir un conjunto que va a terminar no siendo medible en el 0,1, ¿no? La construcción la vamos a pasar en propiedades del Lebesgue, que son las siguientes. Vamos a probar las siguientes propiedades. Vamos a recordar propiedades básicas de los números reales, como esta, que la medida de la unión desde n igual con 1 hasta infinito de los n va a ser igual a la serie, ¿no? Si de la medida de los n, sí que si la medida si n es intersección m es igual al vacío para todo n y m con n distinto de m, ¿no? O sea que son dos elementos, que si son dos elementos distintos, entonces son disjuntos, ¿no? Es lo que hemos estado viendo. También vamos a necesitar un pequeña lemita. Se los voy a enumerar. Sea E medible y X en R. Entonces, ¿qué pasa? Y X en R. Entonces, la medida de E más X es igual a la medida de E. Entonces, como X, la medida, como es un medible y X está en R, entonces lo que hice es que el conjunto E más X va a tener la misma medida que el conjunto E. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que si tienes E más X va a ser el conjunto de esta forma. Va a ser igual a este conjunto. Van a ser igual a los Y en R, tales que Y es igual a entonces llegaremos a esta propiedad. Eso es lo que queremos ver. Y nada más hay que recordar entonces que Y en R es igual a Y más de E más X y con n, ¿no? Entonces, pues si lo queremos ver de alguna forma, estamos diciendo que por aquí está E. De hecho, por ejemplo, E podría ser por ejemplo, un intervalo, ¿sí? Entonces, tenemos un elemento X y a todos estos de aquí lo vamos a sumar. Entonces lo estamos trasladando únicamente, ¿no? Por ejemplo, eso es en la recta real, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, si fueran los naturales, el menos 1 estaría por aquí y no sé, que el que le sumáramos todos fuera el 1. Entonces haría a al menos 1 lo haría el 0 y así, ¿no? A los naturales los dejaría exactamente iguales, ¿no? Por ejemplo. Pero pues podría existir como el AB, sería un conjunto AB, sería A más X, B más X. Lo trasladaríamos, ¿no? Pero su medida sería la misma, de hecho, ¿no? Y pues de hecho es lo que vamos a probar. Porque pues solo sería para empezar lo vamos a probar con un intervalo y de ahí pues ya nada más veríamos, ¿no? Sea AB un conjunto, eso implica
Eso implica que la medida de Lebesgue, la mu es la medida de Lebesgue, ¿no? Porque es la que nos importa. Entonces la medida de Lebesgue de A, B, ¿cómo se comporta? Se comporta como B menos A. Y ahora, la medida de A más X, B más X, implica que lambda de A más X, B más X sea igual a más X menos B más X. Y aquí, pues evidentemente el X se sale con el, entra el menos, cambia de sentido y deja a esto como, bueno, que al revés, ¿no? Y deja esto de esta forma, lo deja como B menos A. Así pues tienen la misma longitud, ¿no? Tienen la misma longitud cada uno de ellos. Luego sea A en el álgebra, ¿no? Que habíamos definido. ¿Y qué va a pasar con el álgebra? Entonces es la unión, es una unión finita de intervalos disjuntos, ¿no? Desde n igual con 1 hasta acá de los IN, ¿no? Es una unión disjunta de intervalos, ¿no? Estos intervalos, pues sí tienen la forma A más B o la forma A infinito o así, ¿no? Pero cuando son de esta forma, pues son iguales, ¿no? Y pues sí, igual pues si fuera la forma A, infinito, su traslación sería A más X, infinito, ¿no? Y pues aquí evidentemente sigue siendo un intervalo infinito, entonces las lambdas coinciden, ¿no? Entonces las lambdas coinciden. Como ya, y lo mismo va a pasar para el otro intervalo. Entonces nos quedamos en este ejercicio. Entonces, lambda de A es igual a la suma desde igual con 1, desde n igual con 1 hasta acá, de los lambda de IN, ¿no? O sea, la diferencia de intervalos, ¿no? Entonces, pero ya probamos que los lambda de IN son iguales a los lambda de IN más X. Entonces, esta suma es igual desde n igual con 1 hasta acá de los lambda de IN más X. Y pues esto aquí es igual, dado que tienes una forma más, dado que tienes la traslación de cada uno de estos intervalos disjuntos, esto es igual a la lambda de A más X. Pues, ¿qué pasa con esto? Pasa que A igual a la unión desde n igual con 1 hasta acá
de IN, ¿no? Esto es igual. Entonces, si tenemos una Y, si tenemos una, más bien, si tenemos una, si tenemos una Y que es igual a A más X, y entonces, pues ¿qué pasa? Pasa que existe un único N0, existe y es único, el N0, desde el 1 hasta acá, tal que llega a la conclusión de que A tal que A en y N0, ¿no? A y N0. Entonces, pues ya con esto estaríamos llegando a que una más X, cualquiera, a que la más X se queda contenido en la unión desde n igual con 1 hasta acá de los IN más X, cada uno separado, ¿no? Y lo mismo a la inversa, si yo tomo un X aquí, ¿qué pasa? Que pertenece a este y que porque existe un único al cual pertenece a este y pertenece a X. Pero si pertenece a uno de estos, pertenece a, entonces pertenece a la más X, y así se da la otra. Y ahí se da la otra. Le pondremos aquí solo para que quede registrado que la unión desde n igual con 1 hasta acá de los IN más X, perdón, IN más X se queda contenido en A más X. Entonces ya con eso sabemos que son el mismo conjunto, y como son el mismo conjunto, pues entonces su lambda pues será la misma distribución, ¿no? Entonces llegamos aquí hasta la suma de los lambdas de A más X, y eso es lambda de A más X. Entonces realmente ya tenemos ya tenemos esta propiedad esta segunda propiedad que vamos a ocupar, y ya solo restaría ver vamos a definir una relación de equivalencia. Vamos a definir una relación de equivalencia de la siguiente forma. Definimos X relacionado con Y. Si solo si, ¿qué pasa? Si solo si, X menos Y pertenece a los racionales. Solamente si pasa esto, lo relacionamos. Entonces, vamos a probar que es una relación de equivalencia. La primera cosa que vamos a notar con esto es que vamos a suponer que X se relaciona con Y, ¿no? Supongamos que X se relaciona con Y. Esto pasa si solo si X menos Y en Q. ¿Ok? Si X menos Y en Q, entonces, ¿qué pasa? Pasa que pues si pertenece a Q, pues su negativo también pertenece a Q, ¿no? Entonces, menos X menos Y también en Q. Entonces, ¿qué pasa? Si ya perteneció si el negativo ya perteneció, entonces Y menos X también pertenece a los racionales.
y se acabó, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que y está relacionado con x, ¿no? Entonces la primera cosa, que es la reflexión. Ahora vamos con la transición. Vamos con la transitividad. Entonces sea x relacionado con y relacionado con z. Entonces x menos y en q x menos y en q y menos z también en q. Pero la suma de dos racionales va a ser un racional. Entonces sumemos estos dos racionales, sumemos este y este. Así. X menos y menos x menos y más y menos z, pues también en q, ¿no? Entonces, como también pertenece a los reales, pues aquí ya nada más aplicamos distributividad y se van estos dos. Eso va a implicar necesariamente que x menos z pues pertenezca a los reales, que es precisamente a los racionales, que es precisamente lo que queríamos, ¿no? Por lo tanto, x está relacionado con z de una forma muy especial, ¿no? Y pues ya nada más vamos a ver que x está relacionado con x. Esto es lo más sencillo de todo, ya que sea x, entonces x menos x es igual al 0 y está en q, ¿no? Por lo tanto, x se relaciona consigo mismo. Entonces es una relación de equivalencia, que es lo más importante para nosotros. Que entonces existen clases de equivalencias. Y podemos... Como existen relaciones de equivalencia, podemos definir clases de equivalencia, ¿no? Así sea A0, ¿cómo lo vamos a definir? Lo vamos a definir como lo vamos a definir como las clases de equivalencia, un solo elemento de cada clase de equivalencia. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que si x está relacionado con y, entonces solo va a estar x o va a estar y, ¿no? No pueden estar los dos. Solamente vamos a elegir uno por cada clase de equivalencia. O sea, vamos a elegir a los representantes, ¿no? Por ejemplo, es una clase, este es un subconjunto de representantes, ¿no? De A0. Pues lo primero que vamos a notar que es que evidentemente A0 está contenido en el 0,1, ¿no? Y vamos a elegir una cuestión más. Vamos a hacer una asociación de elementos y les vamos a nombrar AN igual a Rn más X con X en A0, ¿no? Y vamos a elegir a los Rn como
Rn, la asociación de Rn, de los Rn, van a ser igual a los, a todos los conjuntos que están en el intervalo, a todos los racionales que están en el intervalo 0, 1, ¿no? Así los vamos a definir como Q, intersección, menos 1, 1, ¿ok? Entonces los elegimos de esa forma. Entonces, los conjuntos AN, pues veamos que son traslaciones. De hecho, podemos ver a AN como el conjunto A0 más una traslación en Rn, de Rn, ¿no? Es un racional y pues por lo tanto pueden enumerarse, ¿no? Entonces, tiene sentido hablar del conjunto de esa forma, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con este tipo de conjuntos. Entonces vamos a anotar también esta otra situación. Si lambda de si lambda de A0, lambda de AN es un conjunto medible, entonces es igual, se produce esta situación, ¿no? De hecho, el que tendría que ser medible, entonces, para aclarar todo esto, el que tendría que ser medible es el A0, ¿no? Si A0 es medible, entonces basta esto, ¿no? Si A0 es medible, entonces pues pasa esto, ¿no? Por lo que ya habíamos demostrado en el límite anterior. Entonces vamos a hacer la siguiente observación. Como notemos que los conjuntos AN son disjuntos, ¿no? Es que son disjuntos. O sea, la asociación de conjuntos estos es disjunta. ¿Por qué van a ser disjuntos? A ojo lo podemos ver porque pues Rn es un número distinto al de Rm, ¿no? Y X es distinto a, por ejemplo, vamos a tomar una intersección, ¿no? Sea X en AM intersección AM, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que por un lado X es igual a... Pasa que por un lado que entonces X es igual a Rn más algún miembro del A0, vamos a decir que es un Xn, por ejemplo, nada más para ver que la dependencia está en AN. Y del otro lado también X es igual a Rm más Xm. Y entonces, ¿qué va a hacer con esto? Va a hacer que entonces, pues como ambos son iguales, igualamos las dos ecuaciones. Igualamos las dos ecuaciones y entonces tenemos que Rn menos Rm es igual a Xn menos Xm. De esta forma sabemos que X pertenece a Q, porque pues es la suma, es la resta de dos, ¿cómo se llama? Dos racionales, ¿no? Entonces pues va a seguir siendo un racional. Y y también pues aquí son representantes de las clases de equivalencia, ¿no? La diferencia de dos elementos aquí, pues para pertenecer a esto, ¿no?
Entonces, por un lado sabemos que pertenece a Q. Entonces, como pertenece a Q, pues ya sabemos que entonces xn está relacionado con xm, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa si xn está relacionado con xm? Recordemos que los x están en el A0, y el A0 es el conjunto de equivalencias. Es un representante por cada uno de ellos, ¿no? Entonces solamente hay un representante en cada uno de ellos. Entonces, como solo hay un representante, pues no puede ser de otra más que n sea igual a m, ¿no? Entonces, xn tiene que ser el mismo que xm, ¿no? Ahí pues eso da a entender que de hecho este es el 0. Entonces Rn es igual a Rm. Y pues ya son iguales como son iguales en cada uno de ellos, entonces n es igual a m, ¿no? Entonces esto solo pasa si x es igual a m. Si hacemos la contrapositiva, sabemos que entonces estos son distintos si la intersección es vacía, si no existe nadie, ¿no? Entonces n es distinto de m si la intersección entre n y m, entre a, n y m y a m es igual al vacío. Entonces, son las dos formas en las que tenemos de ver estas observaciones. Siguiendo con el margen de esta demostración, vamos a llegar a la última parte. Vamos a nombrar a un conjunto A igual a la unión desde n igual con 1 hasta infinito. La unión desde n igual con 1 hasta infinito de los AN. Ya que tenemos esto, vamos a hacer la primera afirmación. Y es que el intervalo 0,1 está contenido en A. Es la primera observación que vamos a hacer, y de hecho no es tan descabellada, ¿no? Ya que tomamos un x en el 0,1, y qué va a pasar con él. Vamos a ver que tiene que estar en alguna clase de equivalencia, ¿no? Entonces x pertenece a algún A0 con prima clase de equivalencia. Entonces, como está definida entonces como está definido A0, por la definición de A0, se va a tener que x pertenece a 0, ¿no? Se va a tener que existe el x0 tal que x en el x0, en la relación de equivalencia del x0, y x0 en A0, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, x menos x0, x menos x0 es un racional, ¿no? ¿Por qué? Porque si x está en la clase de equivalencia, están relacionados, y por la definición de la relación, entonces x menos x0 pertenece a Q.
Como sucede esta situación, que x menos x0 pertenece a q, entonces podemos llegar a la siguiente solución. Pedimos r igual a x menos x0. Notemos que aparte es un x y un x0 tales que notemos que alguno de ellos va a ser a, ¿cómo se dice? Va a ser alguno de ellos, va a pertenecer al intervalo menos 1,1, ¿no? ¿Qué podría pasar? Podría pasar que x es mayor que x0. Como ambos son menores que 1, x menos x0 es positivo y menor que 1, ¿no? Pero, por ejemplo, podría pasar que x sea mayor que... Esto en el caso de que x sea mayor que x0. Pero si x0 es mayor que x, entonces podría pasar que esto es negativo. Entonces podría a lo menos ser el menos 1, ¿no? Porque el x0, por ejemplo, podría ser el mismísimo menos 1. Y restarle y sumarle algo positivo del otro lado, perdón, podría ser el 1, entonces queda con el menos, sería el menos 1. Y de este lado podríamos restarle algo tan al otro extremo como el 0 o el 1/2 o algo así, ¿no? Entonces sería un número negativo que no pasa del menos 1. Así, entonces, R en Rn, que son todos los racionales que están entre el menos 1 y el 1. Eso tiene sentido. Así, entonces, x es igual a x más r, ¿no? x0 más r. Es decir, es igual a un elemento en las clases de equivalencia y un racional, ¿no? Entonces, entonces ya con eso se tiene que x pertenece a A, que está en alguno de estos, ¿no? Entonces, pues el 0,1, por lo tanto, pues ya se demostró que el 0,1 está contenido en el conjunto A. Y ahora la siguiente cosa es bien curiosa también. Es más fácil probar que está contenido, que el A ahora está contenido entre el menos 1 y el 1. ¿Eso cómo se probará? Pues es sencillo, ya que tomamos un x en el A. ¿Y qué pasa con x? Pasa para empezar que entonces x es igual a un xn más un no sé, rm, ¿no? Por ejemplo, no tiene por qué ser el mismo. Luego el xn, no importa dónde viva, está entre 0 y 1, ¿no? Se implica, no importa quién sea, está entre el 1, entre el menos 1 y el 1. De hecho debe ser así, ¿no? Y entre el 0 y el 1, ¿no? Más bien, entre el 0 y el 1. Y el rm, no importa quién sea, pues está entre 1 y menos 1, ¿no? No importa quiénes sean. Eso implicará entonces que xn más rm están entre, sumamos 1 y 1, son 2. De este lado sumamos el 0 y el menos 1, menos 1. ¿No? Entonces, pues ya x en el menos 1, 2. Y con eso ya estaríamos viendo todo lo que queremos ver. Ya que
El conjunto que está de este lado es el 0, 1. Entonces, así A se queda contenido entre dos intervalos, ¿no? Se queda contenido entre el intervalo menos 1, 2 y el intervalo A. Y el intervalo 0, 1. Pero aquí, por monotonía, vamos a decir que el lambda del 0, 1 aquí va, ¿no? Y esto es menor o igual que el lambda de A. Y esto es menor o igual que lambda de menos 1,2. Así tenemos, por lo tanto, entonces se cumple lo que sigue. Se cumple que el lambda está entre el lambda del conjunto está entre 1 y 3. Como está entre estos dos conjuntos, entre el 1 y el 3, podemos hacer la siguiente situación. Por lo tanto, vamos a ver la siguiente situación. Vamos a ver que vamos a ver qué pasa con el lambda de A. Lambda de A es igual a lambda de la unión desde n igual con 1 hasta infinito de los AN. Pero recordemos cómo se comporta cada AN. Son intervalos disjuntos. Ya lo probamos. Como son intervalos disjuntos, entonces esto es la serie desde... Entonces esto igual a la serie desde n igual con 1 hasta infinito de los lambda de AN. Pero ya probamos en su traslación, ya probamos que estos son traslaciones de la 0. Entonces es la serie desde n igual con 1 hasta infinito de los lambda de A0. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a ver algo. El A0, recordemos que son, al fin y al cabo, es una representación numérica de un subconjunto del 0, 1. Por lo tanto, vamos a decir dos cosas. Si A0 no es medible, pues ya terminamos, ¿no? Si es medible, pues ya terminamos. Si A0 no es medible, ya terminamos. Y si A0 fuera medible, entonces ¿qué se cumple? Se cumple que lambda de A0 es algún número. Si fuera el 0, entonces esta es la serie del 0 y este es igual al 0, ¿no? Este sería igual a 0. ¿Y qué pasaría? Pasaría que como está entre el 1 y el 3, dirías que el 1 es mayor o igual que el 0, ¿no? Y pues ya se acabó. Si lambda fuera algún número real cualquiera distinto del 0, entonces si fuera un positivo se iría a infinito y si fuera un negativo se iría a menos infinito. Y pasaría lo mismo, estaríamos diciendo que el 1 es más chico que menos infinito o que el 3 es más grande que el infinito. Así estaríamos concluyendo la demostración. Por lo tanto, A no es medible.
Y concluiríamos.